Hola, buen día, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de trastornos hipertensivos del embarazo. Este es un grupo de patologías con relativamente diferentes manifestaciones clínicas, fisiopatología, pero que van agrupadas y van encaminadas a producir estados hipertensivos en aquella mujer en el embarazo, que ahorita vamos a definir de manera adecuada estas patologías. Y pues es una patología de mucha importancia, ya que pone en riesgo al binomio madre-hijo. Tanto puede generar una muerte materna, un aborto espontáneo, como puede generar la muerte de la madre al momento durante el parto, durante el posparto, o inclusive durante el tiempo de gestación, en el cual los cambios de presión, que es el principal problema en este tipo de patologías, puede generar la interrupción del embarazo y la muerte de ella. En muchas ocasiones es bastante complicado poder definir a qué nos referimos con un grupo de trastornos hipertensivos del embarazo. La definición que más me gustó es esta, porque engloba prácticamente todo el panorama clínico que se puede observar, pero pues también es muy vaga la definición, porque pues prácticamente es como aventar una piedra al mar y tratar de encontrarlo. O sea, no nos clarifica adecuadamente el concepto de esta patología, pero ahorita vamos a dar esta definición, que fue la que más me gustó y la que más engloba todo, y posteriormente vamos a ir viendo la clasificación de este grupo de trastornos para poderlos explicar. Entonces, va a ser la presentación, ya sea en el embarazo, en el parto o en el puerperio, o persistencia de cifras elevadas de tensión arterial. Principalmente se considera en este tipo de pacientes cifras mayores a 140-90, donde la primera cifra es la cifra sistólica y la segunda es la diastólica. Puede que se presente con o sin proteinuria, y generalmente puede ser o antes o después de las 20 semanas de gestación. Y puede estar o no acompañada de algún daño a órgano blanco y con o sin factores de riesgo previos. Insisto, esta es una definición bastante vaga, pero engloba todo lo que se puede presentar en el embarazo. Si lo queremos definir de una manera muy simple, podemos decir que es la elevación de la presión arterial. Este es el eje principal de este tipo de enfermedades. La madre en la normalidad no debería de tener elevación de la presión. Generalmente el embarazo suele disminuir la presión, entonces el que la eleve ya instaura una patología, y entonces puede presentarse otro tipo de complicaciones, pero para definirlo a grandes rasgos, este es el concepto. Hice este diagrama para tratar de explicar todo lo que engloba o todas las diferentes patologías que se pueden presentar, que agrupan a los trastornos hipertensivos del embarazo. Inicialmente, antes de empezar con el diagrama, de hacerlo más grande, voy a explicar rápidamente qué es la proteinuria. La proteinuria es la presencia de proteína en la orina o excreción de proteína en orina, y generalmente se considera a partir de 150 miligramos en una recolección de orina de 24 horas. O sea, se le pide a la paciente que durante un día completo esté orinando en un recipiente grande, y entonces nosotros vamos a valorar la cantidad de proteína que se presenta en esa orina, además de otros componentes, pero pues definiendo proteinuria, ese es el principal que se estudia. O también se puede definir mediante la valoración de 30 miligramos en una muestra con tira reactiva, y posteriormente se le debe de hacer otra muestra no superior a 6 horas entre ambas tomas, y volver a obtener la misma medida en cuanto a la proteinuria. Generalmente en la orina normal, ya sea de una persona embarazada, de una persona adulta, de un niño, de cualquier grupo de edad, no se debe de presentar proteínas en orina, o en todo caso implica unas cantidades muy bajas de proteínas las que se pueden presentar. O sea, es muy pequeño el intervalo de referencia. ¿Por qué? Porque el riñón tiene una trama que evita el paso de proteínas, no caben en el espacio que hay entre las células renales. Entonces, el que ya quepa una proteína, que generalmente la que contemplamos es la albúmina, indica que el riñón ya tiene un daño. Vamos a imaginar que estas células se entrelazan como si juntáramos los dedos de las manos, y pues normalmente está tan pegado ese espacio que solamente caben aquellos solutos que son microscópicos, o sea que prácticamente
prácticamente apenas si caben por ahí, y es como podemos hacer la depuración de la sangre. En el caso de un riñón con alguna alteración, pues esta trama se empieza a separar y se empieza a separar, entonces ya caben cosas más grandes. Insisto, la proteína que más se contempla es la albúmina, entonces la albúmina es una proteína bastante grande, o bueno, bastante grande para el espacio renal, entonces normalmente no lo debemos excretar, pero el aumento de la presión arterial hace que el riñón trabaje más y por ende se va haciendo una reestructuración del riñón y por eso es que se puede dar la escapada de proteínas, de glucosa, de urobilinógeno, de otras sustancias que normalmente no pasarían por el riñón. Entonces, eso es bien importante explicar, sobre todo qué es la proteinuria, porque ya lo vamos a ver acá en el esquema. Este esquema va a tomar bastante tiempo porque prácticamente aquí vamos a definir toda la patología, todos los conceptos que se puedan estudiar. Y entonces vamos a hablar de los trastornos hipertensivos del embarazo. Vamos a tener una paciente a la cual le vamos a realizar la medición en el momento de la exploración física. Está en la consulta con el ginecólogo para el control del embarazo y el ginecólogo le observa una presión arterial mayor o igual a 140/90 milímetros de mercurio. El ginecólogo ya sabe que tiene que sospechar de hipertensión en el embarazo. Le tiene que preguntar a la paciente si ella es hipertensa de antes de estar embarazada ella ya presentaba hipertensión o si no ha presentado hipertensión. Todo eso lo tenemos que saber porque es la manera en que nosotros vamos a ir viendo hacia qué lado cursa la patología. Entonces, se le hace la medición en un brazo y podemos hacer dos cosas. Volverla a tomar en el mismo brazo 5 minutos después y ver qué cifras obtenemos, o la podemos medir en el otro brazo con una diferencia de 10 milímetros sobre mercurio. Esas son las diferencias más aceptadas que pueden haber entre un brazo y otro. Pero generalmente preferimos seguirlo haciendo en el mismo brazo y de preferencia debe de ser con un baumanómetro aneroide o uno de mercurio, y si no tenemos esos dos tipos de baumanómetro, se puede hacer con uno digital, pero este tiene que estar aprobado por la Asociación Americana del Corazón, que de hecho tiene un catálogo de aparatos aprobados para medir la presión. Entonces, ya le encontramos el cuadro hipertensivo a la paciente y entonces tenemos que hacer la siguiente pregunta dentro de toda la historia clínica, y es preguntar las semanas de gestación, o si le estamos haciendo un ultrasonido, pues ver, de acuerdo a las mediciones del producto, en qué semana se encuentra. Aquí hay dos maneras de clasificar, como lo mencioné en la definición, la patología. Podemos definir la menor a 20 semanas de gestación o mayor a 20 semanas de gestación. Ahorita en la fisiopatología voy a explicar por qué son estos grupos de semanas de gestación. Nos vamos a ir por el algoritmo principal, en este caso, mayor a 20 semanas de gestación. Entonces nosotros ya obtuvimos este dato y ahora tenemos que checar si la paciente tiene proteinuria. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya sea que el ginecólogo tenga las tiras reactivas de orina para revisar la proteína o que le mande a hacer estudios de laboratorio, que en este caso sería un examen general de orina. Le hace el examen y la paciente no presenta proteinuria. Quiere decir, para empezar, que el riñón está bien, que no hay ningún problema que haya generado la hipertensión, que la hipertensión pues genera una insuficiencia renal, entonces, o puede llegar a eso. Entonces, como no hay proteínas, el riñón está bien. Y entonces a la paciente se le cataloga con hipertensión gestacional. Esta hipertensión normalmente tiene la capacidad de que en cuanto termina el embarazo, hace el parto la mujer y el tiempo del puerperio a lo mejor va a tener todavía la presión alta, pero después de esto ya la paciente, entre comillas, se cura de la hipertensión. Y entonces, digamos que ahí queda. A esta paciente sí se le tiene que dar un tratamiento antihipertensivo, ahorita lo vamos a ver cuál es. La otra cuestión es que una paciente mayor a 20 semanas de gestación que sí presente proteinuria y con signos de vasoespasmo, que ahorita voy a decir qué es esto, la vamos a catalogar con preeclampsia. Entonces, ya tenemos a la paciente diagnosticada con preeclampsia. La preeclampsia es el estado de una paciente mayor a 20 semanas de gestación con cuadro de proteinuria con
presión mayor a 140/90. Desde ahí nosotros ya sabemos que es una paciente con preeclampsia. Entonces tenemos que hacer una subclasificación de esta preeclampsia. Generalmente se ocupan estos criterios para poder valorar si la preeclampsia es leve o severa. En el caso de la preeclampsia leve va a ser mayor a 140/90 milímetros de mercurio, pero menor a 160/110. Va a haber proteinuria de 3 gramos en una orina recolectada durante 24 horas o una cruz en una tira reactiva. Entonces, si nuestra paciente presenta esto, quiere decir que va a ser una preeclampsia leve. Nosotros, para decir que es preeclampsia severa, aquí me equivoqué, es mayor a 160/10 milímetros sobre mercurio, proteinuria mayor o igual a 5 miligramos en una orina recolectada de 24 horas, o una tira reactiva con 3 cruces. Esto quiere decir que la tira se pinta completamente del color indicado en el envase y se pinta en el color máximo porque hay mucha proteína en la orina. Entonces aquí sí se clasifica como una preeclampsia severa. En el caso de que nosotros tengamos una preeclampsia severa, vamos a seguir tratando a la paciente. Ahorita voy a explicar un poquito más el tratamiento y el diagnóstico, pero en el caso de que nuestra paciente no se cuide o que no lleve un control adecuado de su embarazo, no vaya al control prenatal, no se haga ultrasonidos, no se haga chequeos de presión arterial, no se haga estudios de examen general de orina, no sepa nada de su organismo, o que la paciente tenga un daño a órgano blanco, o que los factores de riesgo, que son lo que vamos a mencionar ahorita en un momento, no los haya limitado, tiene riesgo a 2 patologías. La eclampsia, que tiene la misma definición de preeclampsia, pero a este se le agrega un estado de convulsión o coma. Generalmente esto se presenta un poco antes del parto o durante el parto, y es muy poco frecuente que se presente en el posparto, pero sí se puede presentar. En el caso de que nosotros no le demos un tratamiento a esa paciente en el momento de las convulsiones, es muy probable que pueda morir. Entonces, la eclampsia es todo lo que mencionamos en preeclampsia, ya sea leve o severa, pero con el estado de convulsión o coma. Y otra de las patologías que en lo que se puede complicar la paciente sería el síndrome de HELLP. El síndrome de HELLP es preeclampsia, que en este caso es la misma definición, más lactato deshidrogenasa, que es una enzima que se encuentra en el hígado, mayor a 700 unidades sobre litro. Va a haber una hemólisis, va a haber también una relación de TGO sobre TGP mayor a 2 niveles normales, y aparte se va a agregar el estado de plaquetas menor a 100.000 o a 150.000, dependiendo la bibliografía que se estudie, pero este fue de la guía CENETEC para el tratamiento de hipertensión en embarazadas. Y pues nos indica que las plaquetas menores a 100 ya indican un estado de síndrome de HELLP. Todo esto se tiene que presentar para poder diagnosticar este síndrome. Va a haber una trombocitopenia, que sería la disminución de las plaquetas. Va a haber un daño hepático que se va a demostrar por el aumento de la lactato deshidrogenasa y por el cambio de relación entre TGO y TGP. Y pues va a estar todo el cuadro clínico de preeclampsia. Eso es lo que define el síndrome de HELLP. Este generalmente se puede presentar durante el parto. Entonces ya hicimos todo el algoritmo para definir las enfermedades que se pueden presentar en una paciente hipertensa con más de 20 semanas de gestación. Aquí lo que vamos a hacer es ahora catalogar. Si nuestra paciente nos dice que no, que sus semanas de gestación son 18, 15, 13, etcétera, vamos a volver a hacer la parte inicial, que vamos a checar si tiene proteinuria o no la tiene. Si sí la tiene, esta paciente cursa con hipertensión crónica. ¿Qué quiere decir? Es muy probable que esta paciente ya haya tenido presión elevada antes en su vida, y pues que ahorita durante el embarazo esté presentando picos más elevados de presión. Eso es relativamente común en una paciente embarazada, y esto también puede catalogar que después de las 20 semanas se convierte en una preeclampsia.
Entonces vamos a dividir la hipertensión en dos clases, que sería la esencial o idiopática. Esta no tiene causa aparente o causa visible a la hora de la exploración y de la revisión y todo, no sabemos por qué se eleva la presión. Y la secundaria, que como el nombre lo dice, pues se debe a algo, puede ser por algún problema renal, por algún problema en el corazón, por algún problema arterial, etc. Pero esto es sin proteinuria. Si la paciente presenta proteinuria con menos de 20 semanas de gestación, vamos a decir que es hipertensión crónica más preeclampsia sobreañadida. ¿Por qué? Porque en este caso ya está la complicación del riñón, el riñón ya se ve comprometido y ya está eliminando la proteína por el aumento de presión que puede venir desde antes o que puede ser desencadenada en el momento del embarazo, pero esa correspondería más a una hipertensión gestacional. Entonces, aquí a este tipo de pacientes, tanto con preeclampsia y con hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida, son las pacientes que más se debe de cuidar porque pueden complicarse a la eclampsia o al síndrome de HELP. Espero que más o menos haya quedado claro esta definición. Y pues esto, como ya había mencionado, lo obtuve de la CENETEC. Aquí se habla sobre, es la guía de práctica clínica sobre hipertensión en embarazadas. Y la última actualización fue en 2017, entonces es bastante reciente la guía. Entonces vamos a hablar de los factores de riesgo que pueden desencadenar cualquier trastorno hipertensivo del embarazo. Hay factores de riesgo mayores que con que solo se presente uno ya se puede pensar en la patología, o factores de riesgo menores en el que pues se puede presentar uno, pero con buen control la paciente no presenta la hipertensión, pero conforme se van aumentando los factores de riesgo menores, esta paciente se vuelve prácticamente igual de propensa que si tuviera un criterio mayor. Entonces vamos a empezar con estos que son bastantitos, pero es bastante importante porque son los que más se presentan en las pacientes embarazadas aquí en México, que sería la hipertensión arterial, que ya sea preexistente, o sea que la paciente ya haya tenido hipertensión antes del embarazo, o que la paciente presente la presión diastólica mayor a 90 milímetros sobre mercurio. Hay que acordarnos que la diastólica es la segunda medición que obtenemos al momento de checar la presión, y esta generalmente ronda entre los 60 y los 80 milímetros de mercurio. Entonces en una paciente embarazada sí es preocupante que suba a más de 90. La nefropatía preexistente, que una paciente tenga, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico con daño en el riñón, que tenga insuficiencia renal aguda por diabetes, que tenga algún daño en el riñón y que por ende tenga ya una proteinuria marcada. ¿Esto qué quiere decir? Que esa paciente prácticamente ya puede catalogarse como preeclámpsica. ¿Por qué? Porque tiene la presión elevada y aparte ya la proteinuria. Entonces por eso es importante los estudios de gabinete y de laboratorio que se le hacen a las pacientes embarazadas para descartar cualquier tipo de enfermedad que pueda poner en riesgo tanto a la madre como al producto. La diabetes mellitus ya la expliqué. Una preeclampsia en embarazos preexistentes, que esta mujer no sea nulípara sino multípara, y que en uno de los embarazos ella ya haya presentado preeclampsia. Entonces eso es bastante interesante revisarlo, porque ya la mujer queda con una probabilidad mayor de volver a presentar preeclampsia si ya la tuvo en algún embarazo. El lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune que prácticamente, como el nombre lo dice, es sistémico, puede dañar a cualquier órgano, y como aquí se generan autoanticuerpos, estos pueden dañar el momento del embarazo. Ahorita en la fisiopatología vamos a ver el sistema inmune y por qué tiene relación con el lupus. El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, al igual que el lupus, es una enfermedad autoinmune. En este caso, el sistema inmunológico lo que va a generar es autoanticuerpos que van a destruir o van a ir a atacar a los fosfolípidos que se encuentran en la membrana celular de la mayoría de las células. Entonces, en este caso, este tipo de pacientes están propensas a presentar trombos o a que se formen coágulos por toda esta destrucción que se hace en el organismo.
Entonces, ahorita vamos a ver en la fisiopatología qué tiene que ver los coágulos o por qué se altera la coagulabilidad en este tipo de pacientes. Pero es bien importante que sepamos que una sangre, entre comillas, más espesa puede generar un gran factor de riesgo a pacientes con trastornos hipertensivos del embarazo, principalmente la preeclampsia. La trombocitopenia, que igual puede que se presente antes del embarazo y que en este caso se deba a otras patologías. Generalmente cuando hay trombocitopenia se asocia a que en la médula ósea existió alguna enfermedad, principalmente del grupo viral, y que pues generó alguna destrucción mínima del tejido y que por ende queda una trombocitopenia como efecto secundario de la enfermedad. Entonces es bien importante siempre a toda paciente embarazada hacerle todos los estudios de laboratorio básicos, que sería biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina, para poder nosotros tener un panorama general de esta paciente y ver cómo va evolucionando durante todo el embarazo y ver si se le agregan enfermedades o no. También se debe de hacer el factor RH y el grupo de sangre para ver algunas otras patologías que después veremos en otras secciones. La edad reproductiva mayor a 40 años es un factor bastante grande para no solamente para preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELP o enfermedades hipertensivas, sino inclusive para enfermedades congénitas como síndrome de Down o alguna trisomía diferente a esta, etcétera. Entonces, es importante este factor de riesgo para muchas enfermedades y que es muy probable que una paciente con esta edad, por la estadística aquí en México, presente alguna otra enfermedad anterior, como puede ser la diabetes, la nefropatía, la hipertensión o del conjunto de todo esto, que sería un síndrome metabólico y que implicaría un mayor riesgo todavía de que esta paciente pueda embarazarse o no. Y de esto, el último punto, pues es el índice de masa corporal mayor a 35. Nosotros sacaríamos la fórmula del índice de masa corporal y lo que vamos a obtener es un número menor, que debe de ser menor a 24. En este caso ya hay un sobrepeso y prácticamente obesidad en esta paciente. Entonces, tenemos también que checar que no haya un aumento progresivo del peso. O sea, va a aumentar de peso por el líquido amniótico, por la placenta, por el producto, pero debe de ser un aumento de peso bajo. O sea, debe de ir progresivo pero lento, y en este caso tenemos que evitar que la paciente aumente de peso durante todo el embarazo y de manera muy rápida, y esto por una mala alimentación. Factores de riesgo menores, como ya lo había mencionado, por sí solos no son tan condicionantes a alguna enfermedad de hipertensión, pero conforme se van agregando más, pues se hace que la mujer se vuelva más propensa a cualquier tipo de trastorno hipertensivo. Inicialmente lo que nos interesa saber es en toda la mujer que va con un ginecólogo y que está embarazada, es saber si fue el primer embarazo o ya es el segundo, tercero, cuarto. Entonces, si la mujer ya estuvo embarazada, tenemos que ver que el primer embarazo no haya sido a una edad menor de 20 años. Si en este caso la mujer responde que sí a esta pregunta, pues ya se incluye en un factor de riesgo menor. Otro de ellos es que la madre o la hermana hayan padecido preeclampsia. Se piensa o se tiene una teoría, porque la preeclampsia es prácticamente desconocida la etiología, pero una de las teorías indica que tiene que ver con herencia o que tiene que ver por la parte genética. Entonces, por eso es que se pregunta este antecedente. Otro de los factores es 10 años o más del intervalo intergenésico. Este intervalo intergenésico se refiere al periodo entre un embarazo y otro. Entonces, no debe de haber pasado más de 10 años, porque también no solamente condiciona a enfermedades hipertensivas, sino que también puede hacer a la madre más propensa, bueno, o al producto, a ciertas enfermedades congénitas o síndromes como el síndrome de Down, que también está muy catalogado con la edad. Y una presión arterial sistólica al inicio del embarazo entre 80 a 90. Esto también ya
lo había mencionado en cuanto a que esta es una presión que relativamente está entre 60 y 80, entonces ya 90 ya preocupa al médico. Un embarazo gemelar que va a condicionar, obviamente, de por sí el embarazo es bastante complicado para la fisiología del cuerpo, en este caso pues un embarazo doble, pues va a generar mayor intercambio sanguíneo, va a requerir más volumen de sangre, va a requerir más nutrientes, va a requerir más espacio en la cavidad uterina, entre otras cosas. Entonces todo esto puede condicionar un estrés en el organismo y por ende pues puede generar un estado hipertensivo. Ok, la fisiopatología principalmente va a ir dirigida a la preeclampsia, pero puede ser explicativa de cualquier trastorno hipertensivo del embarazo. No se tiene hasta la fecha una etiología así que podamos decir es por esto que se da el cambio de hipertensión en una embarazada, pero se tienen varias teorías. Las más importantes son estas 6 teorías que pues aquí voy a mencionar brevemente, que en este caso sería la placentación anormal, factores inmunológicos y genéticos, estrés oxidativo, hiperoxidación lipídica, disfunción endotelial, desequilibrio de la relación prostaciclina de tromboxanos y la coagulopatía. Entonces es importante saber que como puede presentarse solamente una, como pueden estar todas en una sola persona y poder generar un estado complejo de enfermedad que pudiera condicionar a preeclampsia o eclampsia o a cualquier otro trastorno hipertensivo. Vamos a empezar con la placentación anormal. No es una clase de embriología porque esto es un tema bastante amplio de dar para poder explicar toda la placentación, pero a grandes rasgos este es el proceso por el cual el blastocisto, que tiene aproximadamente entre 5 y 6 días de fecundación, se va y se implanta o se pega al endometrio, que es la capa más interna del útero, y que en este caso, como ya se produjo una fecundación, pues se empieza a engrosar y se empiezan a generar tramas vasculares para poder nutrir a este producto. Entonces, el blastocisto en general va a tener en su capa relativamente media, va a tener algo que se llama trofoblasto. Este trofoblasto son varias células que están conformando el blastocisto y lo que van a hacer es, en una edad ya más avanzada, con mayor cantidad de semanas de gestación, esta es la placenta primitiva. Entonces el trofoblasto se tiene que unir al endometrio para poder generar la fijación y la implantación en este caso del huevo, del cigoto. Entonces, hay unas arterias que se llaman arterias espirales. Estas arterias espirales provienen a grandes rasgos de la arteria uterina. La arteria uterina da varias ramas que van entrando a varias capas del útero, van nutriendo trompas de falopio, ovarios, el cuerpo uterino, el endometrio, el miometrio, etc. Pero las arterias espirales son las que más profundo entran y se quedan en el endometrio. Estas arterias, al momento de unirse con el trofoblasto, por algún intercambio entre ellas de estas células, lo que tienen que hacer es normalmente perder dos cosas principalmente. Tienen que perder las células musculares que se encuentran alrededor de ellas para finalmente formar un material fibrinoide, y tienen que perder el endotelio también para poder permitir el intercambio de sangre fetal y materna. En este caso lo que vamos a hacer es la nutrición del feto, y lo que necesitamos es que estas arterias uterinas, que en este caso serían las arterias espirales, pierdan la gobernación por parte del organismo de la madre y que respondan a mayor facilidad a hormonas y en este caso a lo que el producto requiera. Entonces, estas arterias tienen que perder sus células musculares, la capa endotelial, tienen que perderla o la tienen que hacer más receptiva a otras sustancias, y va a perder todo el estímulo nervioso. Entonces, normalmente estas arterias están en vasoconstricción. Entonces, lo que tiene que haber es una vasodilatación para que no haya una contrarrespuesta o no haya un intercambio de sangre a fuerzas, por así mencionarlo. Entonces, normalmente en el embarazo eso pasa. Llegan las células trofoblásticas,
se unen con la célula endotelial y con las arterias espirales y hacen todo este proceso normal. En el caso de la preeclampsia, la situación es que no se pierden ni las células musculares, ni la célula endotelial, ni la inervación simpática o el estímulo nervioso que normalmente tendrían. No lo pierden. Estas arterias prácticamente no le hacen caso a la unión del trofoblasto. Entonces, lo que hacen es que estas arterias, como hay una vasoconstricción por la respuesta nerviosa, generan un estado de hipoxia a la placenta y por ende al producto que se está nutriendo de esta sangre que le están mandando. Entonces, este producto tanto puede nacer pretérmino y de menor peso y tamaño, pues puede morir inclusive. ¿Por qué? Porque la circulación úteroplacentaria no se establece de manera adecuada. Entonces, es bastante importante que se haga el proceso como lo mencionamos inicialmente, que se pierdan las células musculares, que se pierda prácticamente la inervación simpática y que la célula endotelial tenga la capacidad de responder a otras sustancias hormonales principalmente, producidas por la madre, progesterona, estrógenos, etcétera. Y esto permita que haya una vasodilatación y que podamos nutrir al feto. Entonces se cree que la preeclampsia, al haber una vasoconstricción, el feto prácticamente es como un mini corazoncito que tiene la madre por un tiempo, entonces este corazón necesita más nutrientes. Entonces esa vasoconstricción genera hipoxia y el cuerpo lo detecta y genera una presión elevada para poder seguir mandando la misma cantidad de volumen y que le llegue al feto la mayor cantidad de sangre posible. Entonces está normalmente, a grandes rasgos, y espero haya quedado claro, debe de haber una vasodilatación y en la preeclampsia va a haber una vasoconstricción permanente y genera un estado de hipoxia y un estado también de hipercoagulabilidad que predispone a la madre a preeclampsia y eclampsia. Otra de las teorías, como ya mencionamos, son los factores inmunológicos y genéticos. En este caso, inmunológicos puede entrar el lupus, el síndrome antifosfolipídico, etcétera. Muchas enfermedades que pueden alterar el producto. El exceso de producción de células inmunológicas es una de las características que se pueden presentar, porque hay que recordar que el cigoto o el huevo no solamente está fecundado con el material materno, tiene el material del padre que va en el espermatozoide. Entonces, hay veces que el sistema inmunológico, por alguna razón, detecta estas células y este material como extraño. Entonces, el sistema inmune prácticamente tiene que defender al cuerpo de lo que está entrando. Entonces va a ser una destrucción del trofoblasto, una destrucción de las células, etcétera. Y entonces lo que hace es dañar a la implantación principalmente. Todas las teorías que vamos a ver se correlacionan más con la placentación porque evitan este proceso y por lo tanto el feto no se nutre de manera adecuada. Al haber un exceso de células inmunológicas, obviamente va a haber un exceso de citoquinas que son producidas por la madre, por sus células inmunes, y que al estar elevadas, pues evidentemente van a producir más y generalmente son proinflamatorias, entonces generan un estado de inflamación sistémica que puede generar inclusive el aborto. La ausencia de anticuerpos bloqueadores que al haber un exceso de citoquinas proinflamatorias hacen una disminución del sistema bloqueador inmune y por ende se puede aumentar todo este proceso. El antígeno leucocitario humano de R4, principalmente se estudia en otras enfermedades como la artritis reumatoide, pero se ha visto que en madres que tienen una alteración en este antígeno pueden desarrollar preeclampsia o eclampsia. Poca exposición a los factores de componente paterno de los antígenos trofoblásticos, que era lo que mencionaba un poquito en la célula inmunológica. La información del padre al final del día es extraña para el organismo materno y para el sistema inmune. Entonces se genera un ataque completo a estas células y principalmente es el daño endotelial que veíamos en la placentación. ¿Por qué? Porque el trofoblasto no se puede unir a estas células endoteliales. Entonces, estas células no lo detectan, en el caso de las endoteliales, no detectan el trofoblasto como algo propio y hacen una destrucción masiva. En la parte genética se cree
que puede haber una herencia de la preeclampsia o eclampsia del tipo recesivo. ¿Esto qué quiere decir? Que los dos padres tienen que tener alguna alteración en su sistema, en su genética, para que se pueda presentar la preeclampsia en el feto y con la madre. Y otro tipo de herencia pues sería la trombofilia, que tiene que ver también con el aspecto de la coagulación en la sangre y que también condiciona la preeclampsia. El estrés oxidativo es otra de las teorías que se buscaron para explicar los estados hipertensivos, y en este caso lo principal es comprender que es un radical libre. A grandes rasgos, para no meternos tanto a bioquímica, un radical libre es una molécula que tiene un electrón que no se ha unido a nada y que por lo tanto se puede unir a cualquier molécula del cuerpo, generando oxidación o destrucción tisular. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de oxidación. Normalmente el radical libre lo que va a estimular es un proceso bioquímico que se llama peroxidación lipídica, que a grandes rasgos en el embarazo es normal, es una manera de obtener ácidos grasos libres, pero que en este caso se hace de manera exagerada, generando daño tisular. Habitualmente tenemos mecanismos antioxidantes que hacen que el radical libre no pueda actuar de manera tan exagerada. El proceso de oxidación es normal y es necesario para el organismo también, pero en exceso puede generar un daño tisular bastante grande. Entonces, normalmente este proceso del radical libre, que es oxidativo, con los mecanismos que son antioxidantes, pues es homeostático, se mantiene en equilibrio. Aquí la cuestión es que habitualmente en el embarazo se va a presentar igual, pero puede estar aumentado este proceso. Entonces, se considera que el aumento de lípidos y el aumento de oxidación y el aumento de daño tisular puede generar todo el proceso de vasoconstricción, de destrucción del endotelio, de imposibilidad a la unión trofoblástica, generando una hipoxemia. ¿Por qué? Porque el producto no se va a poder nutrir de manera adecuada, porque prácticamente todo el organismo está oxidado y aparte la unión que tiene con la madre pues no está establecida de manera adecuada. Entonces esta es una manera, principalmente es el daño tisular lo que explica el estrés oxidativo. Ya hablamos bastante del endotelio, esta es la capa pues más íntima de un vaso, y para el proceso del embarazo va a tener tres funciones principales, que en este caso pues va a ser conservar el tono vascular, ya sea en estado de vasoconstricción o vasodilatación. Entonces vamos a tener un punto medio donde si es necesario vasodilatar lo va a hacer, y si es necesario vasoconstreñir lo va a hacer. Entonces aquí vamos a tener varias sustancias que van a hacer estas dos funciones. En el caso de la vasoconstricción pueden ser las endotelinas, que son producidas por la célula endotelial, y el tromboxano, que este es uno de los compuestos que se obtienen a través de la degradación de ácidos grasos, que después podríamos ver este ciclo que está es muy complejo y explica muchas de las patologías que se presentan en el organismo, y algunos vasodilatadores como puede ser el óxido nítrico y la prostaciclina. Hay que tener bien claro que vasoconstrictores son endotelinas y tromboxanos, y los dilatadores son óxido nítrico y prostaciclina. Entonces esta es una de las funciones que tiene el endotelio. Otra es preservar pues prácticamente la integridad de todo el aparato vascular, tanto el que tiene la madre como el que tiene el producto, y también prevenir la coagulación intravascular al haber un equilibrio entre los efectos procoagulantes y los anticoagulantes. Entonces esto es una de las funciones que tiene el endotelio. En este caso ya hay una hipoxia en el producto por algún daño anterior de los que ya se mencionaron. Entonces va a haber un aumento de la endotelina. Hay que regresarnos y recordar que la endotelina es un agente vasoconstrictor. Entonces la vasoconstricción de por sí va a aumentar bastante la hipoxia, y por ende va a haber una destrucción del endotelio por todo el daño hipoxémico que presenta el producto, y va a generar factores vasoconstrictores también como la endotelina. Estos no solamente van a activar a factores que hacen vasoconstricción, sino que son procoagulantes, y esto pues va a generar que la sangre se haga más espesa, que el grado de hipoxia aumente más en el producto,
y que aparte haya una destrucción de toda la trama endotelial y puede condicionar a un choque a la madre. ¿Por qué? Porque se está generando un daño a ambos organismos. Entonces es importante entender que la disfunción endotelial no solamente va enfocada a la madre, sino también al producto y viceversa, ¿no? Eso es una relación bastante explicada. El desequilibrio de la relación prostaciclina-tromboxano, normalmente pues estas sustancias están en una relación armónica, quiere decir que se mantienen en equilibrio. Cuando se necesita vasodilatación, pues salen más sustancias vasodilatadoras y disminuyen las vasoconstrictoras, y cuando se necesita vasoconstricción, pues es lo contrario. En el embarazo normal debe de predominar la prostaciclina, que si nos regresamos hay que recordar que la prostaciclina es un vasodilatador. Yo mencionaba que debe de haber una vasodilatación al momento de la placentación, y el problema aquí sería que hubiera un aumento del tromboxano, que es un vasoconstrictor, que ya unado a todo lo demás, pues puede generar un daño en el organismo. Y la coagulopatía, pues en general aquí no nos explican a grandes rasgos qué enfermedades pudieran ser, pero las trombocitopenias, las hemofilias y varias enfermedades pueden generar alguna alteración que genere preeclampsia, principalmente porque hay una interacción plaquetaria con el endotelio dañado, y esto también genera más destrucción del tejido por el sistema inmunológico. Signos y síntomas pues pueden ser bastante diferentes. Como hablamos, esta es una enfermedad heterogénea, tiene bastantes manifestaciones clínicas en diferente intensidad, en diferente presentación. Se pueden presentar algunas, otras no. Y lo importante es que hay muchas pacientes que pueden pasar como asintomáticas, no presentan ningún signo ni síntoma, y por lo tanto es más difícil encontrar la patología. Aquí solamente lo podemos hacer con una exploración clínica, revisar presión arterial, examen general de orina para ver proteinuria, etc. Entonces, pero es bien importante distinguir si una paciente es asintomática para llevar un control más estricto del embarazo. En este caso, los signos y síntomas que más se suelen presentar es la cefalea, que es el dolor de cabeza vulgarmente dicho, el dolor epigástrico o también en el hipocondrio derecho. Todo esto tiene que ver porque, como habíamos mencionado, por ejemplo, en el síndrome de HELLP, puede haber un daño en el hígado. Entonces, este tipo de pacientes pueden presentar la manifestación clínica de dolor en estas regiones por lo mismo, porque hay un daño bastante grande del hígado, todo se metaboliza en este órgano. Entonces, el agrandamiento o el dolor en esta región pudieran orientar a un tipo de preeclampsia, eclampsia o de síndrome de HELLP. Las náuseas y el vómito pues son bastante comunes en el embarazo, pero también es importante explicarle a la paciente. Generalmente estos síntomas suelen ser en el primer trimestre, y en el segundo trimestre disminuyen un poco o son menos frecuentes. Entonces todo esto lo tenemos que saber para que al momento de explicárselo a la paciente ella pueda confirmar o negar el síntoma. La pérdida parcial de la agudeza visual, que esto también tiene que ver mucho con el aumento de la presión arterial. Al haber un vasoespasmo, que en este caso sería que los vasos arteriales principalmente se constriñan, genera un menor flujo a cualquier parte del organismo. Puede ser al bebé, al hígado, al riñón, al corazón o al cerebro. Entonces, este tipo de restricción de sangre genera una hipoxia y puede generar dificultad en cuanto a las acciones cerebrales, puede generar, en este caso, la pérdida de la agudeza visual, puede generar un coma, puede generar estupor o diferentes signos y síntomas neurológicos por todo el daño que se está presentando en el cuadro clínico. Los fosfenos que se acompañan un poco de la agudeza visual es la presencia de luces, o que el paciente asemeja o siente ver muchas luces, y pues estos tienen mucho que ver con el deterioro o con la disminución en la irrigación. Y la migraña, que tiene un poco de correlación con la cefalea, pero se diferencian en que generalmente la cefalea tiene que ver por algo intrínseco, elevación de la presión arterial, por comidas en exceso de lípidos o por otros fármacos inclusive, y la migraña tiene que ver con factores externos.
Generalmente tiene un factor desencadenante externo, puede ser prender y apagar la luz, ver muchas luces, el comer chocolate, el tomar vino, algunas actividades estresantes. Entonces esa es como que una diferencia entre la migraña y la cefalea, además de que generalmente la migraña es más duradera si no se da un tratamiento. Ok, el diagnóstico es bastante complejo, hay que hacer muchas cosas. Aquí yo pondría primero el control prenatal, no sé por qué lo puse al revés, pero yo pondría principalmente el control prenatal. Esto debe de conllevar un monitoreo por el ginecólogo, y si ya se detecta algún problema hipertensivo, ya tener una idea de un neonatólogo, de un pediatra, de diferentes médicos que puedan participar al momento del parto. Es muy probable que esta paciente que tiene algún trastorno hipertensivo requiera cesárea. ¿Por qué? Porque el aumento de presión al momento del parto pues puede generar inclusive un shock, o sea, puede generar un infarto, puede generar un EBC, etcétera. Entonces, generalmente este tipo de pacientes ya están dirigidos a una cesárea. Entonces, el monitoreo se tiene que hacer mínimo por trimestre, ¿no? El primer trimestre, segundo y tercero. Lo más recomendable es hacerlo por mes. Y en el caso de una paciente con alguna alteración de presión, se recomienda inclusive cada 15 días llevar un control, dependiendo del grado de hipertensión o de la patología que se le haya diagnosticado. Se tienen que hacer en ese control prenatal pues la medición de la presión arterial forzosamente, y como ya habíamos mencionado, se tiene que hacer en el mismo brazo con un intervalo de 5 minutos máximo, y pues se estará anotando la presión, y lo mejor es hacerlo con un baumanómetro aneroide o de mercurio, o con un aparato digital, pero que esté avalado por la Asociación Americana del Corazón. Los exámenes de laboratorio siempre son importantes, no solo para estas enfermedades, también se pueden pedir para estudios de enfermedad de transmisión sexual, para poder catalogar si se hace igual una cesárea o un parto, y principalmente los que se piden es biometría hemática, química sanguínea y el examen general de orina, que también se puede hacer con tiras reactivas en el consultorio del ginecólogo, y pruebas de función hepática para estar monitorizando si hay alguna predisposición a síndrome de HELP. Otro de los puntos diagnósticos es identificar la semiología del paciente con una buena interrogación y una exploración clínica completa. Prácticamente este es el pilar de la medicina. Nosotros tenemos que tratar de descubrir todas las patologías mediante la semiología del paciente y ocupar lo menos posible los exámenes de laboratorio, no solo por el costo que estos generan, sino por el grado de perspicacia que va perdiendo el médico al estar siempre pidiendo exámenes de laboratorio. Entonces, lo más importante es catalogar o manejar al paciente con la semiología que esté presente. Y en caso de que se requiera una atención más especializada, pues se debe de referir al segundo nivel de atención. Tratamiento farmacológico hasta la fecha, el que es de primera elección, va a ser el uso de metildopa. La metildopa es un agonista de los receptores alfa-2 adrenérgicos. Este es un grupo de fármacos que en otro video podemos explicar, que una de las funciones que tiene pues es ser un antihipertensivo. Va a ser una reducción de la resistencia vascular periférica. ¿Esto qué quiere decir? La resistencia vascular periférica es que los vasos, principalmente los distales o los que se encuentran en los miembros, no haya una vasoconstricción permanente, sino que haya una vasodilatación, y que por ende el corazón necesite menos fuerza para mandar la misma cantidad de sangre hasta el dedo gordo del pie. Entonces, esa es la función de un fármaco antihipertensivo. Estos funcionan a nivel central. ¿Esto qué quiere decir? Que van a actuar a nivel del cerebro, a grandes rasgos, y por lo tanto pueden tener como efecto secundario sedación, que este es el principal efecto secundario de este fármaco. La paciente va a dormir más, de por sí por el embarazo hay un aumento puede haber somnolencia, entonces con el fármaco pues hay que aclararle bastante que puede presentar este efecto. Y otro de los efectos importantes es que este fármaco eleva las enzimas hepáticas. Entonces tenemos que tener cuidado al momento de hacer las pruebas de función hepática y ver una elevación, no pensar que la paciente tiene síndrome de HELP,
o que no sea nuestro primer diagnóstico, sino que hay que recordar que este fármaco lo puede generar. La idea o la meta terapéutica con este tipo de pacientes es tener una presión aproximadamente, va a depender de las guías, del médico, de la paciente, de la situación del feto, pero la presión que se espera es 130 sistólica, 80 diastólica. Y pues eso es el objetivo para evitar más daños a los tejidos diana, como el cerebro, el corazón, el riñón, el hígado, etc. Y para la metildopa, la dosis máxima son 3 gramos diarios. Este fármaco es bastante noble con el feto, no genera daños, pero de igual forma no debemos de sobrepasar esta cantidad por el metabolismo hepático. Y el segundo fármaco de elección puede ser la hidralazina. La metildopa y la hidralazina hasta la fecha son los únicos fármacos antihipertensivos que tienen poco daño al embarazo y son los más recomendables para llevar un embarazo con hipertensión. Y pues un fármaco de tercera elección puede ser concominancia con fármacos bloqueadores del canal de calcio, que puede ser nifedipino, que es el que más se ocupa, y tiene que ser en unión con otro fármaco, que principalmente es con la metildopa, pero va a depender del estadio clínico en el que se encuentre el paciente. Los que sí están contraindicados son los ARA2 y los YECA. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que hay daño fetal. Y los diuréticos, ¿por qué? Porque el diurético lo que va a hacer es estar provocando orina en el paciente, porque es el efecto que genera, y puede generar hipoperfusión placentaria y por lo tanto hipovolemia tanto al bebé como a la madre. Entonces es bien importante que, por ejemplo, si una paciente que ya tiene hipertensión crónica llega con este tratamiento, se haga un cambio a la metildopa o a la hidralazina, tratando de hacerlo paulatinamente porque pueden haber rebotes en la presión, y evitar el ARA2 y el YECA. Los ARA son losartán, telmisartán, y los YECA puede ser captopril, enalapril, entre otros. Y diuréticos pues son bastantes, pero generalmente se refiere uno a la furosemide o... Ok, las complicaciones de estos trastornos hipertensivos del embarazo se pueden dividir en dos grupos principalmente, que serían las maternas y las fetales. Las fetales pues prácticamente ya se van a demostrar al momento del posparto, y puede ser un crecimiento reducido, puede ser un producto pretérmino, de bajo peso al nacimiento, va a presentar signos de desnutrición, puede presentar signos de hipovolemia, puede presentar hipoglicemias, entonces todo por la restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, pues es importante durante la revisión ginecológica también estar haciendo los ultrasonidos pertinentes para poder ver el crecimiento del producto y ver que todo vaya de acuerdo a la semana de gestación. En cuanto a las complicaciones maternas, el síndrome de HELP, ya lo mencionamos, que puede ser una complicación de la preeclampsia. El desprendimiento prematuro de placenta. Hay que recordar que el trofoblasto, que es la placenta ya en etapas mayores de semanas de gestación, al momento de no tener un buen contacto con el endometrio, puede generar un espacio entre estas dos estructuras. Aquí es muy fácil, por la trama vascular, por la producción de tromboxanos, por la producción de agregantes plaquetarios, que se formen coágulos en este sitio. Entonces esto lo que hace es ir generando un espacio más grande y más grande. ¿Por qué? Porque se van haciendo más coágulos. Y esto puede predisponer a la paciente a que la placenta se desprenda, y pues esto generalmente se va a evidenciar con pacientes que llegan con algún sangrado transvaginal, con algún dolor en la región baja del abdomen, con inclusive secreciones cafezosas, que quiere decir que hubo un sangrado previo y que apenas está saliendo el flujo, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener un control adecuado de este tipo de pacientes. Okay. La insuficiencia renal aguda junto con el desprendimiento prematuro de placenta es una de las complicaciones maternas más frecuentes. Hay que recordar que esta paciente con proteinuria lo que va a estar eliminando es la albúmina. La albúmina es la proteína más grande de la sangre. Entonces esto va generando que la trama en el riñón se vaya abriendo más y se vaya separando más.
y que todas las células vayan generando espacios entre ellas por donde se va a empezar a perder no solo proteínas, sino glucosa u otras cosas que mencionamos ya anteriormente. Entonces, de una insuficiencia renal aguda, que también puede estar desencadenada por la presión arterial elevada, podemos pasar a una crónica, la cual pues ya va a ser muy difícil quitar y que probablemente va a requerir tratamiento sustitutivo como la diálisis o la hemodiálisis. El edema cerebral va a tener mucho también que ver con la hipertensión, con el vasoespasmo. Este tipo de pacientes, al tener hipertensión, va a haber una producción o una extravasación de líquido que se va a manifestar con el edema. En este caso, hemos visto que muchos pacientes hipertensos y con daño renal pues generan edema en miembros inferiores, que también es una de las características que a veces se presentan en el embarazo. Entonces, el edema también es bien importante estudiarlo en una paciente embarazada porque nos puede estar hablando de un problema renal o inclusive pues hacer el conjunto de preeclampsia. Entonces, el daño también puede ser tanto cerebral como en otros órganos, pero pues el edema cerebral es el que más nos interesa porque se va a presentar con disminución de la agudeza visual, con disminución de la percepción del paciente, va a tener menor capacidad de responder a estímulos, entre otros, ¿no? Entonces, esto es bien importante. La coagulación vascular diseminada, esto es la formación de coágulos que se van a ir a fijar a los vasos capilares o a los vasos arteriales más pequeños. Entonces, esto prácticamente genera un daño tisular enorme porque muchos de los órganos tienen pequeños vasos que son los que nutren al final del día al tejido. Entonces, toda la fisiopatología explicada con prostaciclinas, tromboxanos, plaquetas, y todo esto, pues nos generaría esta coagulación intravascular diseminada. La ruptura hepática es muy poco común, al igual que la hemorragia cerebral, pero pues tienen que ver con los grados de hipertensión o por el daño al órgano, que en este caso se ve evidenciado por el aumento de las enzimas hepáticas, que como ya habíamos comentado, van a ser una de los componentes del síndrome de HELP. Entonces, pues a grandes rasgos esto es trastornos hipertensivos del embarazo. Espero que haya quedado clara la explicación, no haberme revuelto tanto, creo que lo expliqué lo más encimita posible, pero permite iniciar el estudio de este tipo de patologías y podernos adentrar a la hora de estudiar cada una de ellas. De igual forma, quiero pedir una disculpa porque se van a escuchar algunos ruidos de fondo y pues ahorita en el lugar donde estoy no hay tanto silencio, entonces quisiera explicar eso y que se va a escuchar un poco de eco por la habitación en la que me encuentro. Pues eso sería todo y pues muchas gracias.